Saludos cordiales, muy bienvenidos a todos ustedes a Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista, para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate que en esta ocasión vamos a dedicar al turismo. Ha empezado el verano, muchos de ustedes ya estarán a punto de las vacaciones y luego hay unas vacaciones continuadas y permanentes durante todo el año en estos escenarios nuestros que son Tenerife, que es la isla, que es el archipiélago. Tenemos aquí para el debate de hoy a nuestros invitados, a quienes queremos agradecerles muy especialmente su asistencia, su participación en el debate. A doña Guadalupe González Taño, que es miembro de la Comisión de Turismo de Coalición Canaria en el Parlamento Autónomo, y también fue directora general de Promoción Turística, por lo tanto, conocedora de estos temas del turismo. Igualmente tenemos que agradecer la presencia de doña Eva Navarro González, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y miembro de la Comisión Nacional de Turismo de su partido, con independencia de que igualmente es vicesecretaria insular en Tenerife del PP. Don Julio Cruz Hernández, muy bienvenido. Gracias. Portavoz de Turismo, para los asuntos de turismo, entre otros temas que lleva, claro, del Partido Socialista Canario, PSOE, en el Parlamento. Y el doctor Raúl Hernández Martín, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna y también estudioso de los temas turísticos. Por lo tanto, los cuatro invitados de hoy, desde distintas posiciones, desde distintas ópticas, son conocedores del asunto que nos ocupa para debatir ante ustedes. Asimismo, tendremos que agradecemos ya las declaraciones de don Francisco Calero, el que en el transcurso del programa las va a hacer, experto universitario en el tema, y de la ciudadanía de la calle. Y como siempre, ustedes también pueden participar en el programa pues, enviando sus opiniones o comentarios a la dirección del correo electrónico que en este momento tienen en pantalla, crítica8@canal8tv.com, o también pueden enviar un SMS, mensaje de móvil, al número 7011 con el texto 8TV, dejan un espacio y lo que quieran transmitir, hacernos llegar, saldrá también en pantalla. Bien, pues vamos, si les parece, a escuchar ese informe inicial elaborado por los servicios informativos del Canal 8. Canarias es el principal destino del turismo internacional de nuestro país. Recibimos una media de 900.000 turistas, lo que supone casi el 34% del total nacional. El Reino Unido es nuestro mercado emisor más importante. De hecho, el 32% del número total de turistas que llegan a las islas son británicos, seguidos muy de cerca por los alemanes. Dentro del archipiélago, Tenerife fue el principal destino de turismo extranjero con un 37,5%, seguido de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Pero de 10.137.000 turistas en el 2001, hemos pasado a recibir en el 2004 algo menos de los 9,5 millones y las cifras parece que siguen en descenso. Sobre todo, los últimos datos de los meses de marzo y abril de este año reflejan disminuciones en las pernoctaciones de no residentes y del gasto medio por turista. En resumidas cuentas, vienen menos guiris, cuando vienen lo hacen por menos tiempo y se gastan cada vez menos dinero. Para contrarrestar esta tendencia, los hoteles de lujo han sido los que más han bajado precios. Sin embargo, a muchos les preocupa que se devalúe aún más la imagen que se pretendía crear de Canarias, destino de turismo de alto standing. Los organismos públicos con competencia en la materia, como el Cabildo Insular o el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Turismo, han optado por campañas denominadas de impacto en programas nacionales de altos índices de audiencia. Consideran que la única forma de salvar la temporada es optar por el turismo nacional. El año pasado también se realizó y dio buenos resultados, así que lo lógico es repetir.
Aunque parezca contradictorio, según el anterior consejero José Juan Herrera, las islas deben adoptar estrategias de continua adaptación a los cambios que sufre el sector turístico. Y para ello han destinado cerca de 2 millones de euros, cifra de vértigo, para que las maravillas de nuestra tierra sean promocionadas por las estrellas de la televisión nacional. No menos arriesgada ha sido la apuesta del Cabildo de Tenerife. En un solo programa de televisión, Crónicas Marcianas, invirtieron, según cuentan algunos medios escritos, unos 15 millones de pesetas. Quieren convencer a todos los que reservan a última hora, que son cada vez más, por cierto, que las afortunadas siguen siendo un destino muy apetecible. Para las instituciones, este es el principal obstáculo para el establecimiento de otro tipo de medidas o campañas, las contrataciones de último momento. Ya no se llevan a cabo las planificaciones de otros tiempos, sino que el turista se sienta delante de su ordenador y contrata directamente con los diferentes proveedores, esperando abaratar el precio de sus vacaciones al máximo. Y no es de extrañar que haya optado por realizarlo de esa forma, porque el ahorro es notable. Para otros, los problemas de siempre siguen sin resolverse y ahora les debemos añadir estos cambios en las tendencias. Por ejemplo, siguen demandándose trabajadores para el sector turístico con formación. Muchos deben tener en este momento en su cabeza el caso del Hotel Escuela de Lanzarote. Para otros se incrementaron demasiado las ofertas, de poco o nada sirvieron las directrices de ordenación y ahora para compensar ese exceso de camas comienzan las bajadas de precios y el todo incluido. Competimos en un entorno que se ha complicado mucho. Se han incorporado nuevas ofertas como las del Mar Negro a precios muy tentadores en un entorno especialmente sensible al coste. Falta renovar la planta hotelera obsoleta y ofertar algo más que sol y playa al visitante. Pero sobre todo hay que tener claro hacia dónde vamos en los próximos años y qué vamos a encontrarnos. Porque aunque para una parte del sector en economía y turismo todos son ciclos, si entramos en un descenso de visitas con una economía basada en el monocultivo turístico, ¿qué haremos durante la larga travesía por el desierto? Ha sido ese el informe inicial, informe del que, si les parece bien, rescataríamos como cifra, digamos, porque con independencia de otras cifras que se han dado, de coyunturas a veces mensuales o temporales, sí esa referencia a que del año 2001, de 10.137.000 turistas, hemos pasado en el 2004 a algo menos de 9,5 millones, ¿no? Quizá ese sería el encuadre numérico, para no liarnos con muchas cifras. Bien, a partir de ahí el debate está abierto. Doña Guadalupe. Bueno, en primer lugar decir en cuanto a los datos que hay que tener en cuenta que esos datos no suelen incluir el turismo peninsular, que es más difícil de controlar porque entra por vía de aviones dentro de España y por tanto no se suelen computar. En todo caso, el dato que a mí me gustaría y que nos ha dado la Consejería es de 11,5 millones de turistas, porque hay que tener en cuenta el turismo peninsular, que en todo caso es muy importante decir que es un turista que gasta mucho en destino y que por tanto es un turista muy interesante y que últimamente las campañas se han dirigido a esto. A mí sí me gustaría centrar en el debate también en un tema muy importante, que es el hecho de que el turismo significa que 12 millones casi de personas tienen que elegir Canarias para pasar sus vacaciones. Y por tanto tenemos que tener en cuenta cuál es el enfoque general que está teniendo el turismo en todo el mundo y que eso nos influye enormemente y que por tanto estamos muy influenciados tanto por el mercado mundial del turismo, en el que no nos queda más remedio que competir, y por las condiciones económicas de los países que son emisores del turismo, que son, como se dijo en el reportaje, fundamentalmente británicos y alemanes. Sí, pues, saludos a todos y de entrada pues disculpar un poco el resfriado que me afecta un poco a
a la tertulia. Yo comentar, me parece excelente el informe, felicito a los servicios informativos de Canal 8 en el sentido que es muy difícil en un tema tan complejo como este que afecta tanto en la economía y se dice con el monocultivo y tiene una significación muy especial para nuestras islas. Pero las cifras sí son importantes, doña Guadalupe, y lo cierto es que independientemente de las cifras, los datos están ahí. Hay un 3% estimado, un 2,8, un 3% redondeando, de la bajada de entrada de turismo en Canarias, en un proceso a nivel mundial donde lo que se ha visto en los últimos años es un incremento de la actividad turística en el mundo, con lo cual estamos con un parámetro de unas estructuras turísticas mundiales en génesis, en transformación, en desarrollo y un mercado absolutamente consolidado como debería ser Canarias, que entra en un proceso de recesión. Las causas, pues yo no creo que haya que buscar culpables, sino buscar soluciones, pero lo cierto, independientemente, y no quiero entrar en un baile de cifras, simplemente la percepción en los comercios, además está claramente en la calle, ha habido un descenso y no parece que las alternativas son halagüeñas, con lo cual hay que plantear una serie de soluciones y a mí me gustaría que por aquí pues, fuese la línea del debate de hoy. Yo creo que la situación que expone el programa y el informe que se ha hecho pues, refleja bastante bien la realidad, pero a nosotros nos preocupa la tendencia que se viene observando en el sector turístico. Desgraciadamente en los últimos años hemos observado una tendencia siempre en caída, en pérdida año tras año de turistas que entran a Canarias. ¿Esto qué significa? Que recibimos cada día menos turistas, que además tenemos más ofertas de cama, que además tenemos que están menos tiempo en Canarias y que por otro lado gastan menos cada vez. Consecuencia, está produciéndose una crisis importante en el sector, hay una crisis importante en el sector. Esconderla no vale la pena, es decir, hay que saber la verdad y los ciudadanos tienen derecho a saber que estamos viviendo una situación, si no se quiere decir de crisis, de recesión, pero hay una situación difícil en el sector turístico. Pero claro, esto tiene unas causas que debemos analizar y yo creo que las causas están, entre otras, en la mala planificación, en la mala política que se ha hecho en los últimos años, que tienen como consecuencia la realidad que es esa hoy, que hemos perdido en el 2004, hemos perdido más de 400.000 turistas extranjeros, en una situación en la que en el resto del territorio nacional, en España, subió el turismo más de un 2,3%. Si en España sube la venida de alemanes, la venida de ingleses, que son nuestro principal mercado, ¿cómo es posible que Canarias siga perdiendo alemanes y siga perdiendo ingleses? Ahí es donde hay que analizar la situación y hay que dar soluciones. Y hoy por hoy parece que no están las soluciones adecuadas planteadas encima de la mesa. Profesor Raúl Hernández. Sí, buenas noches. Al analizar el turismo hay que evitar caer en dos errores, que es el maniqueísmo que nos lleva a considerar al turismo como responsable de todo lo bueno o bien de todo lo malo, a demonizarlo, que sucede en Canarias, así como el coyunturalismo que nos lleva un poco a destacar solamente el último dato, ¿no? El último dato es el que vale. Haciendo, digamos, de una perspectiva un poco más amplia, si quisiéramos caracterizar, diagnosticar la situación actual del turismo, habría que combinar dos factores. Por un lado, lo que es el ciclo de vida del destino. Canarias ha sido pionera en el turismo internacional, ha tenido unos niveles de éxito envidiados y desconocidos en otras zonas en la recepción de turismo, pero, digamos, fruto de este éxito ha alcanzado un punto de madurez, un punto en el que se plantea la disyuntiva de ir hacia el declive o al rejuvenecimiento. Digamos, nos movemos en una etapa que es típica en todos los destinos turísticos. También en la península los destinos mediterráneos o baleares están pasando por una situación similar en la que después de todo un periodo de expansión pues viene una etapa de madurez como destino. Pero a su vez se combina un segundo factor, que es la madurez del propio producto turístico que ofrecemos, digamos lo que sería sol y playa masivo a través de tour operador. Ese fue, durante los años 70, 80, el producto estrella en el mercado turístico europeo. Actualmente, la forma de consumir turismo está cambiando, las formas de comercialización, los hábitos de los turistas, los gustos, las preferencias están alterándose y eso lleva a que no estemos perfectamente posicionados. Estamos vendiendo un producto muy estandarizado y masivo y hay que ir hacia un producto mucho más especializado, mucho más diferenciado, que es lo que
podría de alguna manera sacarnos de esta situación actual. Yo coincido plenamente con la última intervención, sobre todo en un sentido, que es que nosotros tenemos que pensar que, como antes decía, cuando 12 millones de personas, 11,5, deciden elegir Canarias como destino, están ya hoy en día no solo están decidiendo a dónde ir, sino que están decidiendo qué hacer, que es algo que nosotros podemos comprobar por nosotros mismos. Antes íbamos una semana, incluso un mes. Yo recuerdo que antes era la tendencia normal en nuestras vacaciones ir un mes a un sitio fijo, a echarnos al sol y a tumbarnos. Hoy en día todos estamos yendo hacia modelos de vacación de actividad, hacia parques temáticos, hacia fórmulas que nos llenan de actividad ese tiempo de ocio que tenemos. Nos estamos volviendo todos más exigentes. Y eso está pasando también en la decisión que están tomando los individuos, las personas que nos visitan. Por tanto, yo creo que efectivamente hay que hacer un esfuerzo, y se está haciendo un esfuerzo por diversificar la oferta, por crear productos turísticos diferenciados, y en ese camino se está yendo. Lo que pasa es que es difícil. Sí, bien, antes don Julio hablaba de falta de planificación. Es decir, bueno, yo creo... He creído entender. Sí. Yo creo que uno de los problemas que tiene es, todos coincidimos en el diagnóstico, es decir, es necesario una actuación. Pero se está actuando, o el gobierno y las administraciones, todos los implicados, están poniendo, digamos, todos la carne en el asador para solucionar el problema o paliar la situación. No, desde mi punto de vista claramente no, porque el gobierno tiene unos recursos que no dedica, que no destina. El plan de infraestructura turística va muy mal en Canarias, va muy mal, tiene un plan durante un tiempo determinado y no se han ejecutado los recursos, va al 25% cuando ya han pasado prácticamente 4 años. Tuvimos un plan de costas muy importante del año 98 al 2004 y se dejaron de invertir en Canarias, en las costas, 98 millones de euros, es decir, estamos hablando de recursos importantes. La ley de directrices fijó que habían destinos maduros en Canarias que había que actuar de una manera integral. Puerto de la Cruz, Los Cristianos, Puerto del Carmen, Morrojable, Corralejo, San Agustín, etc. Por lo tanto, ¿se ha hecho algo después de junio del 2003, digamos, que entra en vigor la ley de directrices para actuar en esos núcleos? No, se está todavía planificando qué se puede hacer en esos núcleos. Por lo tanto, hay mucho que hacer y aquí hay responsabilidades claras de quien dirige la política turística en Canarias. A mí sobre eso sí me gustaría decir una cosa, brevemente, simplemente. A mí lo que me hace gracia siempre sobre el tema del turismo es que cuando nosotros batimos récord de turistas en Canarias, no es porque el gobierno lo haya hecho bien, sino porque la coyuntura exterior es favorable. Ahora, cuando vienen menos turistas, durante un año, durante 2, entonces es porque el gobierno lo ha hecho mal. Entonces yo creo que eso es obviamente un planteamiento absolutamente simplista que reduce las cosas a un término maniqueísta, por usar un término usado aquí, y que desde luego, si cuando batíamos récord la culpa no era del gobierno, ahora decir que la culpa de todo la tiene el gobierno no deja de ser un recurso, como digo, simplista. Bueno, ciertamente lo que se plantea, yo creo que estamos todos coincidiendo con el diagnóstico y es un poco lo que es la metodología. Y lo cierto es que se ha hecho un esfuerzo en los años anteriores en establecer sistemas de financiación y sistemas de mejora de los entornos turísticos. Ya no hablo ya solo de Canarias, sino de toda España en este sentido, y especialmente a destinos maduros. Hay destinos que lo han aprovechado muy bien. Yo pongo el ejemplo de las Islas Baleares, que en un proceso determinado hace una reconstrucción, hay un planteamiento con decisiones e iniciativas del propio gobierno autonómico en cuanto, por ejemplo, a la planta hotelera, iniciativas totalmente novedosas y que podrían haber sido importadas. Nosotros optamos por un modelo de directrices que, bueno, que a la postre y a los resultados nos remitimos, lo que ha significado un incremento brutal en muy poco tiempo del número de camas, precisamente el efecto contrario de lo que se estaba buscando con unas directrices que en sustancia tienen, obviamente coincidimos plenamente en su objetivo final, pero que se ha demostrado que el resultado en este momento ha sido ese. Independientemente de eso, Julio, a mí me gusta hablar en el ahora. Yo creo
y creo que los elementos, se dijo en el informe, todo el plan de marketing que se está haciendo, que es muy importante. Yo creo que ese tipo de marketing puntual, agresivo, de tener presencia, se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, pero bienvenido sea que se esté haciendo y que se esté ejecutando. Pero no todo es marketing, es importante el tema de infraestructura. Y en este momento, hace 14 meses que tenemos un gobierno diferente, gobierno socialista, y en cuanto a esto, a mí me gustaría que hablásemos también del mecanismo y de las posibilidades que puede significar de financiación y de establecer que tiene una responsabilidad en cuanto al desarrollo de esos mercados y situaciones consolidadas en cuanto a trabajar ahí, a trabajar y qué es lo que se puede hacer. Ciertamente yo sí creo que ha habido un retraso y que ha habido un galimatías reconocido, y por lo menos nosotros lo denunciamos constantemente, que ha habido un galimatías en cuanto a la redacción de planes de urbanismo, planes de infraestructura turística, planes de excelencia, que se ha entremezclado tanto la legislación que a veces a los que al final tienen la decisión final y la responsabilidad de acometerlo, como son los ayuntamientos, los gobiernos locales, a veces se ha visto muy dificultado y muy imposibilitado de acometerlo. Bien, por alusiones tendrá la palabra don Julio, pero también don Raúl Hernández está pendiente de utilizarla. Lo va a hacer en cuanto reanudemos el programa, que va a ser enseguida. Están ustedes en Crítica en 8, un programa del Canal 8, de este canal tinerfeño y para todo el archipiélago, canal pluralista. Aquí hay voces de todos los tonos. Bien, se está debatiendo el turismo, contamos en el estudio con la participación activa de nuestros invitados, el doctor Raúl Hernández Martín, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. También tenemos a don Julio Cruz Hernández, portavoz de Turismo, entre otras cosas, del Partido Socialista Canario PSOE en el Parlamento Autónomo. Nos acompaña asimismo doña Eva Navarro González, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, miembro de la Comisión Nacional de Turismo de su partido y también vicesecretaria insular en Tenerife del Partido Popular, y doña Guadalupe González Taño, miembro de la Comisión de Turismo de Coalición Canaria en la Cámara Legislativa Autónoma y ex directora de Promoción Turística del Gobierno de Canarias. Hemos tenido una primera parte del debate y ahora vamos a escuchar declaraciones de don Francisco Calero, experto universitario en la materia. En principio, si nos ceñimos a los datos del año 2004, vemos que se ha producido una ligera disminución. Sin embargo, en el primer trimestre de este año se ha incrementado el número de visitantes. Pero bien, lo importante es comprobar que en el año pasado, en el año 2004, se ha producido una reducción en el gasto turístico. Han salido las cifras ya en los medios periodísticos sobre una reducción aproximadamente del 11,9% en el gasto turístico. Y se ha producido la reducción en origen y dentro del destino la parte más importante en la reducción del gasto turístico ha sido en la parte de restauración, pasando de 12,33 euros a 9,58 euros. Hay que diferenciar el número de pernoctaciones entre las de turismo extranjero y las nacionales. Evidentemente las de extranjeros sí ha disminuido, pero se han visto en la medida de lo posible compensados con turismo nacional. Bien, y esto si quieres hay que ponerlo a colación con la aparición o el desarrollo de destinos turísticos alternativos. Todo el mundo ha leído en la prensa que destinos como Egipto, Túnez están incrementando. Y por varios motivos, principalmente por unos costes menores a los que tenemos nosotros. En Alemania, no nos olvidemos, está pasando por épocas bajas y entonces, dado que el euro, que es la moneda de la Unión Europea, tiene unos niveles buenos, ese turismo alemán está yendo a zonas donde al cambio del euro le sale mucho más barato. El turismo es un sector bastante cambiante. Yo no creo que sea definitivo, sino que creo que sea transitorio. Y sobre todo si somos capaces de articular medidas que vayan hacia la atracción de turismo de calidad. Las fuentes principales de turismo que tenemos, los mercados emisores principales son los británicos y los alemanes. Y su nivel de gasto está ahora mismo por debajo de la media. Según datos que yo tenía por aquí,
Los alemanes, el Reino Unido tiene un gasto inferior a la media, estamos hablando de 83,5 euros para los alemanes, y para los británicos digo, y 85,5 euros para los alemanes. Es decir, las dos fuentes principales emisoras de turismo para Canarias tienen un gasto medio inferior a la media. La innovación en el sector turístico es fundamental para conseguir ofrecer al cliente servicios de calidad. Debemos, pues, intentar proporcionar productos también alternativos, pero sin olvidarnos que nuestra principal fuente de recursos financieros o recursos a nivel turístico son los que vienen de sol y playa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, lo que debemos hacer es articular medidas en el ámbito de la innovación para proporcionar servicios cada vez mejores. Y me refiero a innovación como a renovación de nuestra planta hotelera, que en algunas zonas está bastante obsoleta. Han sido las declaraciones de don Francisco Calero. Tenía la palabra, o iba a tenerla, perdón, iba a tener la palabra del doctor Raúl Hernández Martín, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Sí, con respecto a qué se está haciendo actualmente en el turismo y como investigador del sector, sí podríamos decir que Canarias hace 10 años podría considerarse líder en la información turística a nivel estatal. No era, digamos, tanto lo que se hacía, pero el nivel a nivel de todo el Estado era bastante bajo. Actualmente nos hemos quedado absolutamente desfasados por los trabajos que se están haciendo a nivel del Instituto Nacional de Estadística, a nivel de otras comunidades autónomas. Desconocemos a día de hoy cuántos peninsulares llegan al archipiélago. Seguimos trabajando con unos datos de llegadas de turistas que nos proporciona AENA, que hace 10 o 20 años podían ser una aproximación razonable al turismo extranjero que visita el archipiélago, y hoy son unos datos que no son válidos y que difieren en casi 1 millón con respecto a los que proporciona el Instituto de Estudios Turísticos. La información, cuando está también no se ha dado, no se da a tiempo, no existen calendarios de publicación, recientemente se han ofrecido los datos de la encuesta de gasto turístico de 2004 con 6 meses de retraso, en medio de una crisis o de una situación difícil, sin alarmismo y sin pesimismo, pero una situación difícil. El sector ha estado 6 meses sin unos datos necesarios que se han venido a presentar la semana pasada junto con otros datos y escondiéndolos en medio de una información que ya estaba disponible con anterioridad. De modo que en lo que es análisis, estudio del sector e información estadística, la situación no es nada halagüeña en los últimos tiempos. Don Julio, me parece que quería antes, porque doña Eva aludió a un nuevo gobierno. Al gobierno que hay ahora. Al gobierno, no, digo, al gobierno actual. Por lo tanto, yo creo que debemos plantear y dejar claro que en política turística las principales competencias son del gobierno de Canarias, del gobierno de las comunidades autónomas, es decir, el Estado ha transferido todas las competencias en materia turística a las comunidades autónomas. Todas están transferidas, excepto la promoción, la coordinación de la promoción exterior y lo que son los paradores nacionales, básicamente. Por lo tanto, la responsabilidad de cara al sector aquí la tenemos nosotros, los canarios, y por lo tanto depende mucho de si lo hacemos bien o de si lo hacemos mal, cómo nos irá en ese sector. Y yo creo que en dos cuestiones que planteaba. Decía, oiga, hemos planteado y se está produciendo una información, una promoción de impacto en estos días en la península a efectos del verano que nos viene. Pero mire, yo creo, estamos promocionando mucho y ha salido en el reportaje, pero ¿tenemos aviones para traer a esos turistas a Canarias? La promoción está bien, pero nos faltan los aviones. No hay aviones en estos momentos. Y por lo tanto, se nos cae una pata. Primer dato. Segundo dato, el gobierno de Canarias tiene la ordenación, la planificación, la cooperación con los cabildos y los ayuntamientos de ejecutar y de actualizar esos destinos que han sido líderes durante mucho tiempo, los que he enumerado antes. Han sido líderes en cada isla, el Puerto de la Cruz, los Cristianos, es decir, la zona norte, la zona sur, por ejemplo, en esta isla de Tenerife. Y ahí hay que actuar. Y el gobierno, yo quiero dar unos datos, el plan de infraestructura turística dejó de invertir en el año 2004 cerca de 8 millones de euros, de 18 que tenía. Es decir, invirtió
menos del 54%. El Plan Sectorial de Infraestructura y Calidad Turística dejó de invertir 13.922.000 euros y Productos Turísticos y Calidad Turística dejó de invertir 3 millones de euros. ¿Qué quiero decir? Que teniendo 25 millones de euros de recursos del gobierno para actualizar esos destinos, para mejorar la oferta turística en Canarias, no los pudo emplear, no los sabieron ejecutar. Y eso es lo que nosotros criticamos, es decir, en una situación que es necesario impulsar, que es necesario rehabilitar, que es necesario una mejor promoción, una mejora en la calidad del destino de las zonas en Canarias, el gobierno, desde mi punto de vista, no ha hecho los deberes. Y como no ha hecho los deberes, estamos pagando las consecuencias. Evidentemente no es solo el gobierno el que tiene la culpa, también el sector, los hoteleros podrían a lo mejor hacer algo más, pero en este caso a mí me toca la responsabilidad de exigirle al gobierno que actúe y sus dineros que tiene los ejecute. Cada euro no se puede quedar en el cajón, hay que destinarlo porque estamos en una situación que son necesarios todos los euros para promocionar nuestro destino turístico. Bueno, yo en relación con el plan de infraestructura, es que creo que los televidentes es un tema más técnico, pero bueno, ya que lo ha nombrado 2 veces el portavoz del Partido Socialista, vamos a explicarlo. Vamos a ver, el plan de infraestructuras turísticas es un plan conveniado con los cabildos y a su vez, en el caso de los cabildos, dependiente de un montón de cosas directamente de los ayuntamientos. En la parte que ejecuta el Gobierno de Canarias, el plan está ejecutado a más del 50% en estos momentos. ¿Cuál es el problema? El problema está en la parte que están ejecutando los cabildos, que no, con esto no estoy diciendo que sea culpa de los cabildos, sino que están teniendo enormes dificultades para aplicarlo por razones administrativas y por razones técnicas que no vamos a entrar. Pero en todo caso, yo creo que el Gobierno de Canarias está poniendo en marcha y ha ido poniendo en marcha estrategias de actuación ante la perspectiva de lo que se avecinaba. Hay que tener en cuenta una cosa. Primero, en cuanto a la información, se ha puesto en marcha el Observatorio Turístico de Canarias y yo creo que poco a poco vamos a ir paliando ese déficit de información al que antes se aludía. El plan de marketing al que se ha hecho ya mención aquí. Y hay que decir que lo más llamativo del plan de marketing son esas actuaciones que vemos que resaltan mucho porque son muy llamativas y en mi opinión muy efectiva, pero hay que decir que el Gobierno de Canarias a lo largo de todo el año y por supuesto en colaboración con los cabildos, porque esta en turismo es una materia en la que están trabajando y tienen que trabajar muy de la mano los ayuntamientos que tienen sus propios planes de actuación en materia turística, los cabildos que tienen cada uno su plan de actuación y su responsabilidad y el Gobierno de Canarias que debe actuar y efectivamente también el Gobierno central que debe apoyar esas actuaciones que se están haciendo desde Canarias. Pero en todo caso, en esas actuaciones que deben ser coordinadas, como digo, en el plan de marketing hay que pensar que diariamente se están haciendo acciones de marketing en los mercados emisores, diariamente, que se están insertando anuncios en periódicos, que se está asistiendo a montones de ferias en distintos puntos del planeta, que se están haciendo actuaciones en nuevos mercados para abrir nuevos mercados. El caso, por ejemplo, de Polonia, que está teniendo incrementos del 50% de turistas que están llegando de estos destinos. Yo creo que es verdad que hay que mejorar muchas cosas por parte de todas las administraciones y por supuesto del Gobierno de Canarias, que tiene mucha tarea y mucho por hacer, pero que desde luego decir que no se ha hecho nada no es justo, porque hasta ahora hemos tenido lo que hemos tenido y un último dato que me parece también tenemos que pensar, que estamos hablando aquí del número de turistas que entran. Tenemos que hablar del nivel de ocupación y cuando antes se ponía aquí de ejemplo a Baleares, hay que decir que Baleares tiene en estos momentos un nivel de ocupación del 50% frente a un 70-80% de Canarias. Ojo, que no se trata solo de cuántos turistas vienen, sino de cómo ocupamos diariamente nuestros hoteles y en eso hemos sido y seguimos siendo líderes a nivel de España. Sí, bueno, con respecto a las cifras hablaríamos, además tenemos que decir algo que no se ha dicho, que por ejemplo con respecto a Canarias, con una ventaja competitiva que tiene es que nosotros tenemos temporada turística todo el año, frente a otros destinos mediterráneos que tienen temporada, pues por ejemplo Baleares en realidad tiene 3 meses de temporada y en esos 3 meses amortizan el cierre de hoteles y de todos los establecimientos durante el resto del año, con lo cual son perspectivas que para Canarias, teniendo un mercado abierto hacia Europa y donde está situada, pues una ventaja competitiva que quizás
y sí que lo digo, pues no se ha sabido o no se ha utilizado. Creo que hemos vivido un poco de nuestro sol, de nuestro clima, se ha madurado, se ha establecido un know-how, un cómo hacer, que es lo que llamábamos antes maduro, y nos hemos ido pues viviendo de las vacas, de la época de las vacas gordas, y ha llegado pues un poco, no las vacas flacas, pero sí un sistema donde hay que establecer. Y que no se han hecho deberes, por ejemplo, como decir una cosa que está perfectamente estabilizada con respecto a cifras, que es un dato esencial de macroeconomía y de microeconomía, como son las cifras, para saber con qué es lo que está pasando, como algo que está perfectamente estructurado, como es la cuenta satélite, que se podría haber planteado y hecho. Independientemente la financiación, y como yo digo, vuelvo a retomar lo de la financiación del Gobierno Central, decir que las competencias están transferidas. Yo quiero decirte, Julio, yo creo que tú lo sabes, que aquí el Consejo de Ministros el 17 de junio, que se lanzó por todos los medios y se vendió mucho, pues se aprobó una serie de medidas de planes de excelencia y dinamización turística en este país, y yo aquí tengo la deliberación del Consejo de Ministros, y hay planes y convenios y acuerdos para Murcia, para Cataluña, para Aragón, para Andalucía, para Asturias, para Islas Baleares y para Cantabria. Canarias, que es un mercado en España pionero, esencial, no aparece en esta financiación. Y yo creo que es un tema que sí que es importante y que es estupendo que estuviera. Son datos que están ahí, y por eso decía, y luego, bueno, pues con respecto a las iniciativas que hacen en cuanto a la reestructuración, que es verdad, del entorno urbano, de mejorar desde el punto de los gobiernos locales, lo que nos plantea ese Consejo de Ministros es que, bueno, a los gobiernos locales que pidan un crédito, que el gobierno lo que paga es los intereses, con lo cual simplemente pues tendremos que endeudarnos. Y yo tengo que hablar de un gobierno o de un municipio, por ejemplo el Puerto de la Cruz, que le vendría muy bien ese tipo de financiación, que necesita una reestructuración del entorno urbano, donde probablemente coincido, y es verdad, donde no se han aplicado políticas de planes de infraestructuras que han estado aprobados, que no se han desarrollado, que está paralizada, que es una actividad, una ciudad cuyo entorno se ha ido deteriorando y bajando el nivel turístico, y que se mantiene gracias a que es Puerto de la Cruz, que tiene una marca muy consolidada, por lo tanto el marketing es muy importante, y también porque la propia idiosincrasia de la propia ciudad, que es magnífica en cuanto a esa mezcla de clima, de gente, de ese entorno del servicio y de la profesionalidad. Ahora bien, sí que hace falta una financiación, sí que hace falta decisiones de la administración, y yo aquí pues sí he hecho de menos, sobre todo porque se había prometido y se había dicho de que se iba a apoyar y que se iba a trabajar en ese sentido. No sé de quién es la culpa, yo creo que, pero ciertamente yo echo de menos que Canarias, siendo lo que es Canarias, está las Islas Baleares. Que no lo estoy diciendo desde un punto de vista partidista, porque es Partido Popular quien gobierna en las Islas Baleares, aparece, pero no aparece Canarias. ¿Son a lo mejor un problema de gestión de aquí que no se ha sabido plantear allí? No lo sé. O realmente no ha habido sensibilidad del Gobierno central con Canarias, pero a mí me llama la atención y lo tengo que decir. Sí. Volveremos y tendrá la palabra don Julio, va a poder replicarle perfectamente a doña Eva Navarro en una próxima ocasión de esos acuerdos del Consejo de Ministros, que no deliberaciones, porque las deliberaciones del Consejo de Ministros tienen carácter secreto, como todos sabemos. Bien, estaremos enseguida con ustedes. Estamos en Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago pluralista, y en el programa de Crítica en 8, un programa de debate dedicado al turismo. Nos acompaña, se están protagonizando este debate, doña Eva Navarro González, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, también miembro de la Comisión Nacional de Turismo del Partido Popular y vicesecretaria insular en Tenerife, de esa fuerza política. Igualmente también está con nosotros y está participando doña Guadalupe González Taño, miembro de la Comisión de Turismo de Coalición Canaria en el Parlamento Autónomo, y es directora general de Promoción Turística del Gobierno de Canarias. El profesor Raúl Hernández Martín, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna y por supuesto especializado en estos temas turísticos, y don Julio Cruz Hernández, entre otras cosas portavoz de turismo del grupo del Partido Socialista Canario PSOE en el Parlamento de Canarias. Vamos a escuchar ahora, opiniones de la ciudadanía en la calle sobre este tema. Pues no lo sé, yo he venido vine ayer de Huelva
Me parece muy bien, esto está precioso. Y las mujeres muy bonitas. Vendrá de todo, por supuesto, ¿no? Mucha porquerita que nos viene, que son los que arman los follones para las Américas. Y después el turismo del puerto, que ya parece otra cosita más selecta. Si el español deja algo de dinero, si el extranjero no deja un duro. Muy bien, porque yo estoy de turismo también aquí. Bien, yo tenía un poco más de dinero, pero bien. Ahora ha descendido con tanta, no sé si es o mala gestión o no sé lo que ha habido, pero ha descendido. ¿Qué opino? Está muy bien, debería venir más. Pues me parece bien que las islas tengan, yo qué sé, tanta, ¿cómo se dice? Tanta atracción sobre el turismo y tal. Muy mal porque está muy flojo, paso por soy de La Palma y comprendo que está muy mal. Que es de masa y de poca calidad. Hace falta que venga el turismo, pero por otro lado también gasta mucho, o sea que estropea mucho paisaje. Lo más que me molesta es lo que estropea. Y hay que tratarlos bien, no explotarlos ni nada de eso, porque muchas personas dicen, ay, al turista hay que explotarlo, no, hay que venderle la imagen, porque de verdad que gracias a los turistas nosotros hemos avanzado muchísimo. Sí es verdad que se han dañado muchas cosas, pero también hay que fomentar el turismo, que de eso vivimos. Esta que está cayendo es muy malo, poca calidad y se la atiende muy mal. Las autoridades turísticas no tienen una política definida. El turismo que visita Tenerife es estupendo, es estupendo. Por los indicadores parece ser que cada vez hay menos calidad. Vienen más bien a pasar el rato, a gastarse lo menos posible. Lo de los extranjeros vienen ya programados por tan poquito dinero, con toda la pensión y con poco dinero. Yo no soy de aquí, hija, yo soy turista. Bien, opiniones como siempre, pues para todos los gustos y para todas las posiciones, ¿no? El doctor Raúl Hernández iba a tener la palabra. Sí. Oyendo a los diferentes portavoces de los grupos políticos, a mí se me plantea lo siguiente. Oímos, apoyos financieros que da el gobierno central a la reconversión de algunos destinos o campañas de impacto en la comercialización en programas de gran audiencia y quizás se echa de menos una perspectiva de más largo plazo. Los problemas que tenemos no se resuelven, por ejemplo, con promoción. La promoción ayuda, es necesaria. Tenemos que pensar qué pasa con el próximo verano, de acuerdo, pero tenemos que pensar cómo será el turismo en Canarias dentro de 10, 20 años, hacia dónde queremos ir. Y eso es lo que no está quedando nada claro. Y lo que se observa, por el contrario, es un divorcio, una separación entre la sociedad, los medios de comunicación, los intereses estrictamente turísticos, los diferentes grupos políticos. Hay una falta de compromiso con el sector. Realmente es importante algunos esfuerzos que se han hecho recientemente por demostrar la importancia económica y social y en creación de empleo que tiene el turismo, pero hay que llegar mucho más allá que, en términos de estrategias a largo plazo, un liderazgo más a largo plazo desde las diferentes instancias y que reconcilien un poco a la sociedad con el turismo, al conjunto de la sociedad. El turismo es también demonizado, hay una visión, parece que es el sector más conocido, pero probablemente sea el sector menos conocido que hay en el archipiélago por parte de la ciudadanía. Algunas de las intervenciones que vimos van en buena línea y algunas también reflejan tópicos que a fuerza de ser repetidos se van asentando entre la ciudadanía y sería necesario profundizar mucho en esta, no ya solo con campañas de imagen y de apoyo al turismo o de una sonrisa al turismo, sino un poco en reconciliar al turismo con la sociedad, en una estrategia que mida mucho los impactos económicos, los impactos medioambientales, los impactos a nivel social, que se analicen, todo este tipo de cuestiones y que de alguna manera el futuro del turismo pasa, entre otros temas clave que se está dejando de lado, por la reconciliación también de la sociedad con el sector turístico, pero para eso hace falta una línea estratégica que seguir que hoy por hoy yo creo que no está nada clara. Yo quiero decir dos cosas. Una, yo coincido en que no está clara, sobre todo la dirección, porque lo que hemos visto en las últimas semanas, es decir, se ha cambiado
de, digamos, el director de orquesta de la política turística en Canarias. ¿Por qué? Porque algo no iba bien, porque si no, no se cambiara. Por lo tanto, hay un problema de dirección política, digamos, del turismo en Canarias. Pero ahora, lo que decía Eva, a mí me parece muy maniqueísta. ¿En el qué sentido? Porque, claro, coges el Consejo de Ministros de un día concreto, pero no coges el de los días anteriores o de los meses anteriores. ¿Por qué? Porque vamos a ver, en el mes de abril de este año, el Consejo de Ministros aprobó planes de excelencia para Canarias. 4 planes de excelencia para Canarias. Posiblemente en ese mes de junio no ha habido ninguno para Canarias, porque tampoco estaba ninguno solicitado. Porque ¿cómo funcionan los planes de excelencia? Eso tenemos que saberlo. Los planes de excelencia primero tienen que ser a petición de la administración local, básicamente. Y generalmente actúan 4 administraciones en su financiación. Se establece el plan y lo financia el ayuntamiento correspondiente o incluso el colectivo empresarial, el Cabildo Insular en caso de Canarias, el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado. Digamos a un 25% cada parte. El Gobierno del Estado, no hay ningún plan de excelencia turística que se haya planteado ante el Gobierno del Estado que haya sido rechazado. Lo ha dicho el consejero de Turismo en el Parlamento recientemente. Es decir, todas las políticas, hay un apoyo específico del Gobierno del Estado a los planes de excelencia que se planteen. Por lo tanto, hoy por hoy no hay ninguno que haya planteado el Gobierno de Canarias ante el Estado que haya sido rechazado o que se haya dicho que no. Por lo tanto, todos los planteados están financiados. Pero yo también quiero decir una cosa. La parte de financiación de los planes de excelencia turística en el año 2004 se hacían a través del programa del gobierno, en la parte del Gobierno de Canarias, que es lo que me corresponde a mí en el Parlamento de Canarias de controlar, por el programa de infraestructura turística y gestión integral de núcleos turísticos, que tenía una partida presupuestaria para todo el año de 18.806.000 euros. Pues de esos 18 millones solamente se gastaron 11.222.000 euros. Se dejaron de gastar cerca de 7.600.000 euros en esos planes de excelencia y calidad turística. ¿Que son necesarios esos planes de excelencia? Evidentemente, pero yo creo que hay una posición muy favorable del Gobierno del Estado. Se han abierto nuevas líneas de apoyo al sector turístico, pero también lo que hace falta es que nos pongamos de acuerdo aquí en Canarias, los ayuntamientos, el Cabildo y la Administración Autonómica, en por lo menos gastar los recursos que tenemos. No podemos pedirle al Estado que nos dé dinero cuando nosotros somos incapaces de gastarnos la parte nuestra. Y eso es lo que está sucediendo. Por lo tanto, aquí hay que actuar y los planes de excelencia tienen una actividad muy fundamental en la rehabilitación de la planta hotelera, en la rehabilitación de los sectores que están más perjudicados. Y debemos decir que en este año, ¿quién se está viendo más perjudicado? No solo son el sector hotelero, que yo quiero expresar aquí, sino sobre todo donde está la caída brutal de más de un 13% de la venida de turistas y de la llegada de turismo, es en los apartamentos. Y ahí se está produciendo una situación muy difícil, porque los apartamentos afectan a muchos más individuos, a muchos más ciudadanos que los hoteles. Los hoteles generalmente son de 1, 2 o 3 personas, o pocas personas, digamos, mientras los apartamentos son de muchos ahorradores canarios que tienen invertido en su apartamento, en 2 apartamentos, en un apartamento en las Américas, y si no se ocupan, pues esos tendrán muchas dificultades. Bueno, es que se han planteado tantos temas encima de la mesa, pero voy a intentar ser breve con cada tema, ¿no? Primero, me llama mucho la atención que, bueno, en política yo siempre digo que te critican cuando haces y te critican igual cuando no haces, da lo mismo. Porque el Partido Socialista que estuvo, yo estoy en la Comisión de Turismo, permanentemente criticando al consejero anterior y pidiendo que se cambiase, cuando se produce ese cambio, critica que se cambie el consejero. Obviamente, esto a mí siempre me llama la atención, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. A lo mejor lo hicieron con la boca chica. Pero querían en el fondo que se quedara, ¿no? Lo querían mucho. Bueno, y luego, en segundo lugar, también siempre, últimamente asistimos a este debate un poco PP-PSOE a nivel nacional. Yo tengo que decir que a mí me tocó en una etapa en la que gobernaba el Partido Popular y las relaciones con el Gobierno del Estado fueron buenas, y que ahora, que no estoy en el Gobierno de Canarias, pero por lo que oigo al consejero y por las referencias que tengo, las relaciones con el Gobierno actual también son buenas. Con lo cual, desde el punto de vista de la colaboración, yo creo que ha sido, es y por supuesto será la máxima posible, porque en esa línea estamos. En cuanto al tema de... me gustaría hacer referencia a una cosa. Aquí se ha hablado del Puerto de la Cruz, pese a que no quiero centrar el tema en un municipio concreto, sí me gustaría decir una cosa, que es que el Cabildo de Tenerife, por los conocimientos que yo tengo, hizo un plan especial de actuación del Puerto de la Cruz, sin querer entrar, pero sí que creo que ha habido apoyo, tanto por parte del Cabildo como creo que del Gobierno de Canarias, con el Puerto de la Cruz y con toda esa zona, que obviamente, y a los hechos me remito, ha mejorado notablemente en los últimos tiempos.
Y en general sobre el turismo me gustaría decir una cosa. Vamos a ver, el sector turístico es un sector en el que el Gobierno de Canarias no es un sector que viva subvencionado o no es un sector controlado en mayor medida por el Gobierno. Por ejemplo, en comparación con sectores como por ejemplo la agricultura, que es un sector en el que yo trabajo también mucho, es un sector fuertemente influenciado por el Gobierno. El turismo no es así y por tanto hay que pensar una cosa, nadie hace una reconversión cuando le va bien, nadie cambia un coche cuando le va bien y por tanto, en parte, yo creo que el sector privado, que le ha ido bien durante una etapa muy amplia de su trayectoria, en el momento en que las cosas han empezado a ir mal, pues lógicamente se ha planteado una reconversión y en eso estamos. Y el Gobierno, el estatal, el de Canarias, el Cabildo, el Ayuntamiento, están para apoyar y para incentivar esos cambios y para animarlos y para invertir y en eso estamos. Pero desde luego no se puede pedir, no yo al Gobierno de Canarias, a ninguna administración que supla una actuación que obviamente es del sector privado. Yo creo que el sector privado se está dando cuenta de esa necesidad, se ha dado cuenta hace tiempo y que ha tomado medidas. Lo que pasa es que obviamente son más lentas y tenemos que seguir en esa línea de trabajo. Bien, fíjense ustedes, se nos ha ido el tiempo. Ay, no. Y sí, no, va a haber tiempo para una última intervención de cada uno de ustedes. Y lamento muchísimo el no disponer de más minutos para seguir profundizando en este tema. Les voy a hacer ese ruego último de que traten de sintetizar las ideas que tienen en el tintero y que no se pueden quedar en él sobre este tema, ¿no? Bien, pues nada, con esa última intervención, el doctor Raúl Hernández. Sí, digamos que, y resumiendo, la etapa fácil del crecimiento turístico ha finalizado. Ahora hay que hacer un mayor esfuerzo que, como se citaba también, implica un importante compromiso empresarial con, por ejemplo, la formación. La formación ha sido dejada de lado. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las ventajas naturales de Canarias eran suficientes para atraer turistas. Hoy hay mucha competencia, hay una competencia muy fuerte vía precios de nuevos destinos con menores salarios. Hace falta, de este modo, diferenciarse, hace falta especializarse más, hace falta diversificar el producto, hace falta atender a la comercialización, tener una capacidad de innovación, de adaptación y, insisto, en el tema de la formación. El sector turístico ha vivido bastante al margen, por ejemplo, de la contratación de titulados universitarios. Hoy ninguna actividad económica que se precie sobrevive en el mercado sin personal cualificado. En el turismo todo ha sido más fácil, digamos que el mercado absorbía grandes crecimientos anuales y todo esto, la etapa de las vacas gordas ha terminado y hace falta profesionales en el sector turístico dirigiendo, profesionales trabajando y hace falta, y vuelvo a lo que decía antes, un mayor compromiso con la sociedad, un mayor compromiso con el medio ambiente, con los impactos económicos y sociales, con el empleo estable y, un proyecto de futuro para el sector turístico en Canarias, porque si seguimos viviendo de las inercias del pasado y ante la situación actual lo único que proponemos es más promoción para poder alargar todo lo que podamos el mismo modelo, iremos por mal camino. Sí, hay una cosa que es fundamental, que se ha dicho aquí, que lo decían los ciudadanos, a veces un poco, y coincidían una mayoría de opiniones, que es que vienen personas con poco poder adquisitivo, que los precios muy bajos, y esto se está fomentando, yo creo que entrar en una competencia de precios. Yo, mi opinión, y desde luego en esta mesa, es que competir Canarias en un planteamiento de precios es absurdo y es imposible, es un camino sin salida, porque siempre habrá otros mercados con una mano de obra, con otro sentido, que va a tener un destino de sol y playa, un destino de oferta complementaria, hablemos del Asia-Pacífico, hablemos del Mediterráneo, Egipto, Túnez, que se mencionan tanto, e incluso del Caribe, que van a competir en precios y que nos van a ganar siempre. Por lo tanto, nosotros tenemos que plantearnos otros puntos fuertes. Se ha dicho ya aquí, y lo quiero recordar, la oferta complementaria, sol y playa, por supuesto, continuar. Yo no creo que haya establecido un crecimiento, creo que se puede seguir creciendo en el desarrollo turístico adecuado a los nuevos parámetros que nos plantea la situación actual
y en la transformación social, que es muy profunda, no solamente del modelo económico, sino también de los comportamientos sociales, con vacaciones más fraccionadas, con utilización de las nuevas tecnologías, etc. Calidad del servicio, lo ha dicho Raúl, la calidad del servicio se basa en la formación, algo en lo cual fuimos también pioneros. Si algo se recuerda, el visitante repetitivo en destinos tradicionales como Puerto de la Cruz es de aquel camarero, de aquel maître, de aquel director de hotel que se acordaba cada año de la vida. Ese trato personalizado implica formación. Eso no es de nacimiento, se tiene que educar. Y ahí es un elemento básico con el que seguir trabajando. Importante, si no competimos en precio, ¿en qué podemos competir? En cercanía, en seguridad. Y claramente en seguridad. Somos un destino euro, nunca vamos a competir en precios, pero sí en seguridad sanitaria, obviamente la seguridad en el sentido de tener pues una protección y todos los servicios europeos. Y desde luego en el entorno urbano y paisajístico, cuidado. Y aquí es donde yo voy, en el Consejo de ese ministro, por responder y solamente una cosa, Julio. A mí me preocupa, porque se ha dicho, los planes de excelencia, efectivamente tienes toda la razón, y yo me alegro que todos esos planes, y que si en abril hay 4 planes para Canarias, me alegro y me felicito, y eso es lo que yo quiero. Por eso pregunto. Entonces, pero también es verdad que se ha dicho este 17 de junio que esos planes de excelencia se van a cambiar por el FOMIT, por un fondo de ayuda de créditos blandos a los ayuntamientos que tienen competencia, que son ayuntamientos con destinos turísticos, y que lo que va a hacer no es una financiación conjunta como se está haciendo ahora, sino que se va a pagar los intereses de ese crédito. Yo te pongo un ejemplo, el Puerto de la Cruz no puede acudir a ningún crédito, está endeudado, es un destino que no recauda fondos por plusvalía, que es una forma como está establecido. No está desarrollado el estatuto del municipio turístico, que es una competencia del gobierno autonómico, de toda la razón, para ajustar la población de hecho y de derecho. En fin, no quiero seguir porque me está haciendo don Ricardo señas, y es verdad, pero pone de manifiesto cómo este tema es enormemente amplio, enormemente profundo, y desde luego, Guadalupe, no estoy de acuerdo. Yo creo que una visión empresarial de futuro, una visión empresarial se tiene que adelantar a los cambios, y una visión política también. Tiene que venir lo que venga. No quiere decir vamos a vivir de las vacas gordas, y eso lo dice hasta la Biblia, que van a venir otros 7 años, probablemente en los ciclos económicos, y hay que estar al pie del cañón y adelantarse a esos cambios. Eso no se ha hecho. Bueno, estamos a tiempo, vamos a hacerlo. Yo creo que el esfuerzo conjunto de todos está ahí, y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, doña Eva. Don Julio. Sí, yo quiero decir que, por entrar en el final, lo que dice el Consejo de Ministros y los fondos FOMIN, lo que viene a decir es, independientemente de los planes de excelencia y dinamización turística, se ha abierto una nueva línea. ¿En qué consiste la nueva línea? El ministro y el de Turismo dice, oiga, si ustedes quieren emplear en rehabilitar una planta hotelera, una zona de apartamentos, no solo tiene que ponerse de acuerdo la administración y venir y pedirme una subvención, no, tiene que venir la administración con el empresario. No vale la pena rehabilitar el hotel y dejar la plaza y los aldeaños muy mal estado. Y no vale rehabilitar los aldeaños y no rehabilitar el hotel. Hay que hacerlo todo integrado. Y esos fondos y esa línea lo que dice, oiga, vengan conjuntamente que yo les subvenciono. En definitiva, yo creo que la posición del gobierno y la posición de la situación turística en Canarias es una situación difícil. Pero también quiero decir que el principal mercado y la principal industria turística es la principal industria canaria. Y por lo tanto de ello vivimos. Y es bueno, el turismo es bueno para Canarias. Y debe seguir siendo bueno para Canarias en el futuro. Pero también creemos que es necesario mejorar el destino, es necesario renovar la planta, es necesario mejorar la promoción exterior. Y para ello hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo los ayuntamientos, los empresarios, el gobierno. Y sobre todo, dedicar los recursos y poner los instrumentos. Lo que hoy yo me temo, primero, es que el gobierno ha sido incapaz de ejecutar los presupuestos, los escasos presupuestos que tiene, porque el consejero de Turismo es el primero que se queja de que sigue siendo la consejería, la María del gobierno de Canarias. Es de las consejerías que menos presupuesto tiene de todo el gobierno. Por lo tanto, primero tenemos que creer y dedicar los recursos suficientes a nuestra principal industria. Segundo, tenemos que ejecutar los planes. Los planes se hacen, pero hay que ejecutarlos. Y eso es gestión, y la gestión depende de los ayuntamientos, de los cabildos, depende de la administración. Los ciudadanos lo que quieren es que la administración cumpla, que su alcalde, que su presidente de cabildo, que su consejero de turismo de esta comunidad ejecute. Y eso es lo que nosotros pedimos. Es decir, hay planes, hay instrumentos, hay recursos. Lo que hace falta es ponerlos en marcha y de una vez dedicar al turismo lo que el turismo merece. Yo creo que es nuestro futuro y por ahí van los tiros.
Doña Guadalupe González. Yo por primera vez y sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con el portavoz del Partido Socialista en este tema. Creo que la opción ahora les conviene, ¿eh? Es broma. Y en octubre creo que vamos a ver. Yo me gustaría, porque vamos a ver una cosa. Creo que en la parte en la que se refiere a la coordinación de todos los entes que actúan en el sector turístico, yo creo que ahí tenemos un reto muy importante. Vamos a ver, tenemos que definir qué turismo queremos dentro de 10 años, dentro de 15 años, estoy de acuerdo. Y en eso desde luego creo que estamos trabajando. Pero también tenemos que mantener el nivel de ocupación mientras tanto y mientras definimos esa estrategia de futuro, tenemos que mantener los niveles de ocupación que tenemos, porque si no, todos los empleos que están ahí sufrirían las consecuencias. Por tanto, decir que primero, se ha puesto en marcha un plan de formación nuevo por parte del Gobierno de Canarias. Segundo, se ha puesto en marcha la cuenta Vimpactur y el Observatorio Turístico, que yo creo que mejorarán enormemente la estadística. Tercero, hemos puesto en marcha una nueva sociedad en la que están sentados en la misma mesa Cabildos y Gobierno de Canarias para coordinar los esfuerzos en materia de promoción, en materia de infraestructura, y yo creo que desde luego el futuro pasa primero, como se ha dicho aquí, por activa y por pasiva, por diversificar, por supuesto, por mejorar el destino y por la calidad también, y por seguir trabajando también en el día a día para que todos los días esos turistas que necesitemos ocupen las camas que tenemos en Canarias, porque si no, como digo, los empleos lo sufrirían. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que han protagonizado este debate. Gracias a quienes han seguido el programa sobre turismo. Sí que, como siempre, pues les recordamos que pueden, a través del correo electrónico que tienen en este momento en pantalla, enviarnos pues todo tipo de opiniones, de puntos de vista, etcétera. Y además pueden enviar SMS, mensaje de móvil, al número 7011 con el texto 8TV, espacio, y a continuación pues todos aquellos criterios, aquellas posiciones que quieran hacernos llegar, saldrán en pantalla en el programa a medida que ustedes los envíen. Muchísimas gracias y hasta un nuevo programa, deseándoles como siempre que sean felices, procuren ser felices en la medida de lo posible.